Estamos estudiando el libro de Eclesiastés. Para los que nos visitan por primera vez, nosotros estudiamos la Biblia, libro por libro, de una manera expositiva. Y por la gracia de Dios estamos por culminar este libro. Estamos en el capítulo 10, nos quedan 2 capítulos más, 2 semanas y cerramos con este libro. Grandes enseñanzas. Es un libro corto, lo puede leer todo el libro en 45 minutos, 12 capítulos, con mucha enseñanza. Hoy nos toca el capítulo 10, vamos a leer la palabra. Capítulo 10, versículo 1, 20 versículos. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error, emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas. El que parte leña en ello peligra. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser, y quién le hará saber lo que después de él será. El trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles, y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. Ni aún en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Bendita es la palabra de Dios. El título del mensaje de esta tarde: una pequeña locura destruye al más sabio. Una pequeña locura. Había un muchacho muy astuto, reconocido en su pueblo por su astucia, y en medio de una celebración en su casa toma una decisión de subir al techo y lanzarse desde el techo. Mientras estaban en una gran celebración, la familia, las amistades, se lanzó y cayó a la mitad del patio, pensando que sería la mayor aventura de su vida y que iba a transformar su vida delante de todos los que estaban presentes. Con su capa pensaba volar, pero terminó con múltiples fracturas y en coma en un hospital. Una pequeña locura casi destruye la vida de este joven. Sus sueños, dolor a la familia, a las amistades que estaban presentes. Se acabó la fiesta
La necedad lo dirigió a la destrucción. La necedad vuelve sordo, ciego, insensato. Pero sin embargo, está la sabiduría de Dios más allá para dar una esperanza a aquellos necios que necesitan transformar su vida y para poder dirigirles a los brazos de Dios y darles vida eterna. Nosotros sabemos que la necedad es insensatez, que destruye, nos ha dicho ya el predicador, que destruye la vida, y que la sabiduría reconstruye lo que el necio quiere destruir y da vida. Y este es el punto que Salomón desea comunicar en este capítulo y a través de su libro. Podemos ver que en este libro Salomón salta de un proverbio a otro, pero hay un tema que es consistente, el cual es: la sabiduría es mejor que la necedad. Y Salomón va a respaldar este tema con varios ejemplos. Nos muestra que la sabiduría debe estar para dirigir al hombre en este mundo corrupto. La sabiduría de Dios. Ahora, los proverbios pueden ser considerados como enigmas o como dichos comunes. Usted escucha en su pueblo, en la ciudad, en distintos países, hay dichos muy comunes que son considerados como proverbios, pero cuando nos referimos a los proverbios de las Sagradas Escrituras, en especial en estos de Salomón, tienen un estilo poético para guiar a una vida exitosa. Ese es el propósito. Los proverbios nos van a aclarar la conducta que es correcta y la conducta incorrecta en distintas situaciones de nuestras vidas. Ellos van a armonizar la experiencia y la vida del hombre. ¿Pero cómo lo van a armonizar? A la luz de la palabra de Dios, mediante una relación con Dios. Todos cometemos errores, todos. Y la palabra nos muestra con ejemplos que hay gobernantes que cometen errores. Hay presidentes que han quedado al descubierto por sus locuras, hermanos. Gobernantes de naciones al descubierto por su pecado, por su locura. Y no solamente han destruido sus vidas, sino también esa locura puede arrasar con las familias, con los pueblos, con las naciones. Y nosotros podemos ver en este momento lo que sucede en Ucrania. Pelean por su libertad, mientras hay un presidente que pelea obstinado, muy lejos de la sabiduría de Dios, perdido en su arrogancia, en su hambre, en su deseo de poder, y su necedad destruye a una nación. Lutero hace un comentario en base a estos versículos. Así es que los necios, dice, los necios son quienes tienen los cargos de responsabilidad en todas partes. Prevalecen en el Senado, en la corte. El mundo es necio y es gobernado por necios y por conceptos necios. ¿Alguna vez usted ha cometido un error o una locura? ¿En cuántos problemas ha estado involucrado? Por la necedad. Todos hemos experimentado momentos difíciles por ser necios. Y hemos cometido muchos errores. Mas la gracia de Dios no nos ha abandonado. Amén. Y por eso hoy estamos nosotros aquí para aprender a no comportarnos como necios, a no actuar como necios, a dejar a un lado la insensatez, la vida pasajera y a vivir como Dios quiere que vivamos. Y si estamos nosotros vivos, dice el predicador, tenemos una esperanza. Todavía está la esperanza. No se aflija, no se sienta mal, porque Dios nos da una nueva oportunidad. Cada momento, cada día, Él nos da una nueva oportunidad. Y por eso Dios envió a su Hijo, por pecadores como usted, como yo, por malvados como usted, como yo, como todos. Por esa razón envió al Señor a su Hijo, dice Romanos 5:8. Así es
Así es, un solo pecado de Adán trajo condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Aleluya. Vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por un solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Amén. Y Dios nos declara justos por la vida de su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Quién le acusa? ¿Quién le pone el dedo a usted? Si Dios nos declara justos. En los versículos, en los 3 primeros versículos, da ejemplos de la necedad. Muestra cómo hay personas que ponen trampas para otros, pero ¿qué sucede? Que ellos caen en su propia trampa. ¿Qué nos aconseja el predicador? No actúes mal, porque posiblemente vas a caer en ese hoyo que acabas de cavar. Vas a caer tú ahí. Actuar con sensatez, dice, como una pequeña mosca, puede hacer que apestar todo un frasco de perfume. Así es, una pequeña locura destruye al más sabio. Y hermanos, nadie está exento de caer. Nadie. Solamente necesitamos mirar nuestras vidas y ver que todavía pueden haber cicatrices por errores cometidos. Muchos, sí, han sido sanadas. Una pequeña locura trae graves consecuencias. Y muchas pueden tomar una vida entera para ser enmendadas. Salomón compara al sabio con el necio y utiliza las palabras dirección, derecha, izquierda, y el corazón del hombre que está en la derecha, pues obvio está caminando bien. El que está en la izquierda, para mostrarnos que no está haciendo lo correcto. Es una manera de simbolizar lo bueno, separar lo bueno de lo malo. Y Jesús lo dijo en Mateo 25:33, que pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Quien está en la derecha confía en su Padre, confía en Dios. El que está en la izquierda, el necio, desprecia a Dios. Y no solamente a Dios, desprecia su consejo, no le interesa, no quiere saber nada, no tiene ningún interés en el consejo de Dios. Y cuando Salomón describe que el necio va por el camino, se refiere a estar en público, en contraste con estar en casa, en su privacidad. Dice la Escritura que debemos de estar atentos a los mandamientos de Dios, sin importar el lugar donde usted esté, en público o en privado. Deuteronomio 6:7 dice, hablarás de ellas estando en tu casa, hablando la palabra, y andando por el camino, en tu casa y en el camino. Que sea la palabra de Dios, nada más. Pero el necio ignora la palabra de Dios. La ignora en público y la ignora en privado. La ignora en su casa, la ignora en su trabajo. Siempre ignora la palabra de Dios, el consejo. Atento, porque el necio siempre trae un disfraz de una falsa sabiduría. Y sabe, está rodeado. Usted mira y dice, wow, esta iglesia está llena. Muchas veces está rodeado de necios que piensan que esa falsa sabiduría es verdadera y que es la más alta, y no están dispuestos a escuchar la palabra, y terminan felicitando al necio. Cierran sus oídos a la verdad, porque la verdad los va a confrontar con su pecado, porque no desean escuchar la verdad. Y Salomón continúa en estos proverbios y nos exhorta a no ceder ante la ira injusta de otros. Como les dije al comienzo, de un proverbio a otro, de un tema a otro, y usted puede decir, wow, ¿qué pasó con este pastor? Habla de una cosa, habla de otra cosa, y ¿cuál es el tema? Pero es la manera como nos presenta una serie de proverbios, y nosotros pensamos, bueno, ¿a dónde quiere llegar? Claro que hay un punto a donde él va a llegar.
Tenga paciencia. Y eso es lo que dice Salomón aquí. Sea paciente. Si su jefe se enoja contigo, no renuncies a tu puesto. Un espíritu sereno puede superar grandes errores. Paciencia. Si su jefe le gritó, tenga paciencia. Cierre su boca, agache su cabeza. Si abre su boca, va a estar en graves problemas. Mejor sea paciente. Exhorta a la paciencia. Hermanos, ¿cuánta paciencia hay en usted? Piense una pregunta. Con sus hijos, con su esposo, con su esposa, con sus padres, con sus familiares, con sus amigos. ¿Cuánta paciencia hay? ¿Está dispuesto a aguantar, a soportar? ¿O en cuanto usted escucha una palabra, usted reacciona? Como mucha gente dice, me está diciendo, yo ya tengo la contestación ahí. Hello. Si usted es un creyente, hermano, calle, cierre su boca, y si va a abrir su boca, que sea con palabras de sabiduría. Tenga calma. Aunque sea su jefe, tenga calma. Actúe conforme a la palabra de Dios. No se enoje si usted está actuando conforme a la palabra. Si usted está en la verdad, no tenga ningún temor, hermano. No se atemorice. Una experiencia. Presidente de la unión, presidente de la compañía. En una reunión me dijeron, cállate porque si sigues hablando te vas a quedar sin trabajo. Mejor cállate. Pero si yo te pago a ti para que tú me respaldes, eres un miembro de la unión y tú me vas a mandar a callar porque estoy peleando por mis derechos. Cállese, porque este señor es como el Dios en Suffolk, ¿ok? Será su Dios, pero no mi Dios. Mi Dios está en los cielos y Él reina y yo voy a hablar la verdad aunque me cueste trabajo. Y voy a dejar en vergüenza a aquellos falsos maestros. Y fue así. Cállese, no, usted no me calla. Delante de los presidentes, delante de las personas, hablé la verdad. Y si la verdad, hablar la verdad me cuesta mi trabajo, muchas gracias. Le dije, si por hablar la verdad me van a votar, pues muchas gracias. Pero me voy tranquilo y con mi conciencia tranquila de haber hablado la verdad. No podemos comprometer, no podemos tener temor a nadie. Tenga el temor a Dios. Pero cuando se trata de la verdad, no la comprometa, no la venda. Recordemos cómo el profeta Natán confrontó al rey David. Al rey lo confrontó por sus errores, por el adulterio, por el asesinato. Y si Natán no le hubiera hablado tan francamente a este rey, posiblemente nunca se hubiera arrepentido. Y Salomón continúa hablando de los príncipes que pueden ser tan necios como cualquier otra persona y que ellos también tienen necesidad de corrección, posiblemente más que cualquiera de nosotros. Los príncipes, los reyes, los presidentes, los gobernantes, claro, ellos necesitan ser corregidos. Y es otro mal que ve en esta vida. Eso es lo que nos dice Salomón. Y es triste también, dice, ver a ciertas personas en altos puestos, a personas que no merecen estar en estas posiciones, pero están allí. Y dice, siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra, porque pues andar en caballo en aquel entonces era un honor. ¿Y quiénes debían estar en caballo? Eran los príncipes, no, pero estaban los necios. Triste realidad, nos dice Salomón. Un mundo al revés. Completamente al revés. Y esto tiene graves consecuencias. Una pequeña locura destruye al más sabio. Una pequeña locura. El rey Herodes relata la Biblia que al estar ebrio, al estar borracho, hizo una promesa a una bailarina. Y esa embriaguez condujo a que Juan el Bautista fuera decapitado. El hombre a quien Jesús había honrado. ¿Por qué? Porque el borracho en su ebriedad compromete su vida.
porque no sabe lo que habla, porque es insensato, no sabe lo que dice. Y es peligroso. Tomemos los ejemplos de la Biblia, escuchemos, miremos la palabra. Hermano, la embriaguez lo va a destruir, lo va a llevar al camino de la necedad. Qué tan claro ejemplo aquí. Apártese de los borrachos. Que no le lleven a cometer locuras, hermano. Apártese de aquellos borrachos. Porque es muy peligroso. Porque van a destruir su vida. Eso es lo que desean, destruirlo. Apártese. Nada bueno tiene para usted, hermano. Nada bueno tiene. Piense en Herodes. Cómo actuó. Y Mateo 11:11 nos dice: les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista, a quien un borracho lo mandó a matar. Una persona honrada por Cristo Jesús. Y eso es algo como una aplicación para nuestras vidas. Necesitamos recordar todo el tiempo que la necedad nos puede destruir, que los necios nos pueden destruir. No escuche al necio, apártese del necio, aléjese del necio que puede destruir su vida. Necesitamos escuchar la palabra de sabiduría, la palabra de Dios. Y en los siguientes versículos presenta 4 proverbios más. Y lo que hace Salomón usa como ejemplos los trabajos de aquel tiempo y también la experiencia de su época. En el momento, antes habla sobre, pues lo que hablamos al comienzo, las malas intenciones causan autodestrucción, una mala intención. Y dice David en el Salmo 57:6, mis enemigos me tendieron una trampa, estoy cansado de tanta angustia, cavaron un pozo profundo en mi camino, pero ellos mismos cayeron en la trampa, las malas intenciones. El punto de Salomón es que muchas personas que buscan hacer daño van a terminar mal ellos mismos. Ese es el punto. Vas a terminar mal. ¿Quieres hacer daño? Tú mismo vas a terminar mal. Y reitera que hay peligro en ciertos trabajos. ¿Qué trabajos? ¿Trabajos deshonestos? Sí, pero trabajos honestos también hay peligro. Habla sobre el leñador, habla sobre el que corta las piedras. Y ese era pues un negocio muy exitoso en el tiempo de Salomón, mientras se construía el templo. Era un trabajo muy común también. Pero todo trabajo tiene su dificultad y tiene su peligro. Y nosotros necesitamos orar a Dios, pedirle a Dios la ayuda para que nuestros trabajos sean agradables ante Dios. Aunque usted diga, no, mi trabajo no hay ningún peligro. Bueno, puede haber el peligro de la tentación, el más grande. El más grande, hermano, pero yo no soy un soldado. Yo no trabajo en lugares altos que me puedo caer. No, yo estoy sentado. Sí, hermano, pero tu mayor peligro puede ser la tentación a engañar, a mentir, a fallarle a Dios, a robar. El mayor peligro puede estar ahí donde tú menos te lo imaginas. Luego nos habla de un encantador de serpientes. Que si la serpiente le muerde, se acaba su negocio. ¿Y qué nos muestra aquí? La importancia de usar la sabiduría en el tiempo apropiado. En el tiempo apropiado. La necesidad de actuar con sabiduría en todo lo que usted vaya a hacer. Actuar con sabiduría. Y esta palabra de encantador tiene un significado literal de amo de la lengua. Amo de la lengua, o sea, jefe, rey, Dios de la lengua. Entonces, si nosotros entendemos este concepto, tenga cuidado de su lengua. ¿Quién debe tener cuidado de la lengua? Todos. Cuidado. No hable sin pensar. ¿Por qué? Porque puede hacer daño. No hable sin pensar. Y David expresó un pensamiento similar.
en Salmo 140, en el 1 y el 3. Líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Cuidado con la lengua. Necesitamos aprender a dirigir, a encantar a nuestra lengua antes de que ella muerda y le deje en vergüenza. Santiago lo advierte en el capítulo 1, 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Cuidado con su lengua y su manera de hablar. Continúan los versículos 12 al 15. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. Mire este contraste que nos presenta. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Que el Señor le está destruyendo a usted. No, es su propia engaño, su propia lengua causa destrucción. En fin, dice, su charla, dice, el principio de las palabras de su boca es necedad y el fin de su charla nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? Nosotros vivimos en una época donde se pasa por alto la importancia de las palabras. ¿Qué escuchamos? Los hechos hablan más que las palabras. No es una frase común. Y yo creo que todos los utilizamos. Los hechos hablan más que las palabras. Pero si nosotros escudriñamos la palabra, la Biblia hace énfasis en que las palabras también son importantes. Que las palabras, junto con los actos, junto con los pensamientos, son importantes. Porque es mediante la palabra humana, que el Dios Todopoderoso se ha revelado a cada uno de nosotros. Amén. A través de la palabra. Es mediante las palabras. Debemos nosotros tener cuidado en nuestras palabras. Y cuidado cómo nosotros las decimos. Porque es importante la palabra y es importante cómo la vamos a expresar. Dice Salomón, las palabras del sabio están llenas de gracia. Que cada uno de ustedes, hermanos, amigos, visitantes, que Dios le dé la gracia cuando usted abra su boca para hablar. Que Dios le dé el lenguaje que necesita, la gracia para decir cosas. Por más simple que sea, que esa gracia de Dios esté en usted. Las palabras del sabio están llenas de gracia. ¿Y qué significa llenas de gracia? ¿Qué queremos decir con este término? Bueno, significa, de acuerdo a la palabra, contestar a los demás con mansedumbre. Primero, contestar con mansedumbre y reverencia. Cuando alguien le habla, sea manso para contestar, dice 1 de Pedro 3:15. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Con gracia, siempre preparados, con mansedumbre, con reverencia. También nos dice que debemos guardar nuestra boca de palabras deshonestas. Pablo lo escribe a los Colosenses 3:8. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Esta traducción no es la que ustedes la tienen en la Reina Valera, es la Nueva Traducción Viviente. Es la palabra de Dios, pero son términos más sencillos, más fáciles para poder entender el mensaje. Esa es la que uso, si ustedes ven en la pantalla algo distinto. Y por último dice, significa aferrarnos a la verdad. Hablar con sabiduría, con gracia. También es aferrarnos a la verdad. Y Efesios 4:15 nos dice, en cambio hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, que es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. ¡Qué hermoso!
hablar, aferrarnos a la verdad, hermano. No tenga temor, abrace la verdad, que Cristo es más poderoso que cualquier enemigo que usted pueda imaginarse. Amén. O que le pueda buscar y perseguir. No tenga temor, que Él tiene el poder. En la verdad está el poder. Conoceréis la verdad y os hará libres, libres de todo, dice el Señor. Amén. ¿Quién podrá acusar a los hijos de Dios? ¿Hay alguien? Hablemos la verdad con amor. ¿Y para qué hablamos la verdad con amor? Para crecer en todo sentido. ¿Y cuál es el resultado? Parecernos más a Cristo. Porque Cristo es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. De esta iglesia y de las iglesias del Señor. El predicador hace nuevamente un contraste entre estas palabras llenas de gracia del sabio y las palabras del necio. Dice: los labios del necio causan su propia ruina. Su propia ruina, sus palabras, su necedad causa su propia ruina. Y dice que el necio en las conversaciones, hermanos, va de mal en peor. De mal en peor. ¿Cómo comienza? Con una mentira blanca. Con una mentirita blanca. Pequeña, insignificante. Y después, ¿qué sucede? Viene otra. Y necesita otra. Y otra más. Y termina en grandes maquinaciones y maniobras para encubrir su mentira. Eso hace la necedad. Y qué mejor ejemplo en la misma palabra de Dios, en la Biblia. La negación de Cristo por parte de Pedro es un clásico ejemplo de esto. Decir demasiado, hablar demasiado, no es sabio, dice el autor, porque nos puede conducir a decir cosas que nosotros no deberíamos decir. Mejor nos callamos, dice Proverbio 10:19. En las muchas palabras no falta el pecado. En las muchas palabras. Mas el que refrena sus labios es prudente. Callarse es ser prudente. Cerrar la boca es ser prudente. Sin importar lo que digan, lo que hablen, cómo le critiquen, de lo que le acusen, cierre su boca. Que usted tiene un defensor. Que usted tiene un Dios todopoderoso. Que usted tiene a Cristo Jesús, quien está a la diestra del Padre, intercediendo por usted todo el tiempo. Que le entregó su vida por usted y por mí. ¿Acaso no le va a defender de un vil pecador? ¿De alguien que le acusa? Sin fundamentos, sin bases. ¿Acaso usted se va a rebajar ante un necio? Doble sus rodillas y acérquese al Padre, que Él está atento a escuchar sus peticiones. Necesitamos recordar las palabras de Santiago para no actuar como los necios. Los necios hablan, van de mal en peor, piensan que conocen lo que va a venir, hablan del futuro. ¿Y quién conoce el futuro, hermano? Preparan, planean su futuro. ¿Y quién conoce lo que va a suceder? No mañana, de aquí a 1 hora, a 10 minutos. ¿Quién sabe? Absolutamente nadie. Y eso nos dice Salomón. Nadie sabe lo que depara el futuro. Y Santiago nos dice en el capítulo 4, versículo 13. Presten atención ustedes que dicen: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben que será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que debería decir es: si el Señor quiere, viviremos. Y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos, y semejante jactancia es maligna. El necio hace sus planes. Habla y habla y habla, y en realidad todo el trabajo del necio es una vanidad. ¿Por qué razón? Trabaja, pero sus esfuerzos son sin Dios. Dios no está presente en su vida. Dios no está guiando.
Dios no es luz en su vida y todo su trabajo, todo su esfuerzo es vano sin Dios. En los últimos versículos nos habla sobre los gobernantes y qué tragedia nos muestra Salomón. Qué tragedia que haya personas necias en el poder y que gobiernan a naciones. Qué tragedia para el país, qué tragedia para el pueblo. Salomón lo dice en los últimos versículos. Pero Salomón nunca se imaginaba que su propio hijo, Roboam, iba a escuchar el consejo de los jóvenes y no de los sabios, de los ancianos. Nunca se imaginó lo que su propio hijo iba a hacer. Pero la palabra dice, bienaventurada la nación que tiene un gobernante noble, dice Salomón. Noble, ¿por qué? Porque es una persona que tiene sabiduría, que escucha el consejo sabio de Dios. A eso se refiere cuando le hace mención de hijos de nobles. Nosotros sabemos que hay tiempo para todo y Salomón nos ha enseñado que hay tiempo para disfrutar de todos los dones que Dios provee. Porque Dios provee. Disfruta la comida, Dios provee la comida. Disfruta de la bebida, Dios provee. Disfruta el trabajo, Dios provee. Disfrute porque son dones de Dios y muchos no poseen esos dones, pero no podemos excedernos en lo que Dios nos da. Y debemos cumplir nuestras responsabilidades. El perezoso no tiene esa perspectiva que Salomón lo está describiendo y lo menciona. Vive de una manera desenfrenada. Está perezoso, no quiere hacer nada. Quiere la diversión, quiere la fiesta, quiere el trago, las borracheras, quiere vivir el día como si fuera el último día. Esa no es la manera como Dios dice que viva si fuera el último día, pero eso hace el necio, el perezoso, y piensa que el dinero es la respuesta, porque el dinero paga la comida, porque con el dinero tiene el trago, con el dinero tiene las fiestas, con el dinero tienen los banquetes que menciona Salomón. Aquellos gobernantes necios, jóvenes, que están preocupados solamente en su vida, en su distracción pasajera, no más allá, no en el provecho, en el porvenir del pueblo. Y buscan poder, buscan dinero, pues el dinero soluciona todo. Ese es el pensamiento del necio. Y Salomón ya lo ha comprobado, que las riquezas no son la respuesta. Salomón una y otra vez en este libro nos enseña que el dinero mal usado te lleva a una vanidad y se convierte en una vanidad más, vanidad de vanidades. Porque amas al dinero más que a Dios, porque buscas el dinero más que a Dios, porque deseas tener todo lo material más que ser lleno de la presencia de Dios, que tu alma sea fortalecida. Que esa hambre y sed que tiene tu alma agonizante pueda recibir el alimento y la palabra de Dios. Pero el enfoque es contrario, dice Salomón, vanidad de vanidades. Y por último exhorta a respetar a los gobernantes. En el último versículo, que no debemos hablar mal de ellos. Y esa actitud comienza en nuestros corazones. Creo que todos aquí presentes, incluyéndome, hemos hablado mal de nuestros gobernantes en un momento u otro, con un presidente o con otro. Y por la gracia de Dios hemos sido librados a que un pajarito no escuche y vaya y le diga a ese presidente, mira María, mira Claudia, mira Juan y Pedro y Luis, estaban hablando de ti y dijeron esto y esto y esto. Cárcel, muerte posiblemente. Por la gracia de Dios hemos sido protegidos. Y Salomón pone un ejemplo sobre cuidado con lo que hablas, porque un ave puede escuchar y llevarle el mensaje a los gobernantes, a los príncipes, a los reyes. Pues en aquel entonces, en el tiempo de Salomón, las personas pensaban que las aves tenían un poder sobrenatural y que ellas podían comunicar. En nuestro tiempo usted escucha con frecuencia, ¿y qué pasó? ¿Y quién te dijo eso? ¿De dónde escuchaste? Oh, un pajarito me lo dijo. ¿Y qué pajarito? Un pajarito, pero no le dice el nombre. Hasta este momento se usa, pues es común escuchar este dicho, un pajarito me lo dijo.
Pero bueno, debemos dar gracias a Dios y recordar que todo proviene de aquí, de nuestro corazón. Y cuando hablamos mal de los gobernantes, de los líderes, mírale a ese pastor, de verdad, mírale a este diácono, mírale a este jefe, pero no entiendo por qué es tan malvado, no entiendo por qué es así esta persona, pero ¿por qué es así? Párele un ratito ahí. ¿Sabe qué? Mire su corazón. Primero mire su corazón, mire su actitud, mire en dónde usted está fallando. Reconozca su pecado, reconozca su maldad. Porque del corazón, dice el Señor, hay corazones que están llenos de amargura, hay corazones que tienen resentimiento. Dice el Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que está lleno su corazón, sus labios van a hablar. Y si esta es la oportunidad que Dios le da, llene su corazón con la sabiduría de Dios. Coma, llénese de la palabra, que la palabra de Dios abunde en sus corazones. Que sus palabras sean sabias, que haya gracia en su hablar. Llénese, y si no tiene, pídale, dice el Señor. Pide, dice el predicador, dice Salomón. El que no tiene sabiduría, pídale a Dios, que Él lo dará. El que tiene necesidad, pídale a Dios, pídale al Señor sabiduría, pídale que le llene de esa fuente inagotable que Él tiene, para que nosotros podamos hablar con gracia y alejarnos de la crítica. Alejarnos de la crítica en nuestro medio, entre nuestra familia, posiblemente con los más cercanos, hijos, padres, hermanos, con los trabajadores, con el gobierno. Alejarnos de la crítica y enfocarnos en nuestra vida primero, en nuestros corazones, a poder ser más como Cristo, quien dijo: aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Hay mansedumbre en la iglesia? ¿Hay humildad en la iglesia? ¿Cuánta humildad reflejamos como hijos de Dios? Entre nuestros hijos hay humildad. Antes de concluir, recordemos que Salomón nos lleva a usar la sabiduría en nuestro diario caminar, a ser sabios en todo tiempo, a tener conversaciones sabias que edifiquen la vida, a usar la sabiduría en tratos políticos. Posiblemente usted tenga que ver algo con el gobierno. Use la sabiduría. Use la sabiduría de Dios para encontrar el camino a la libertad del pecado. Amén. Le voy a repetir como aplicación de este mensaje. Salomón quiere, usando las palabras de Dios, del Dios que reina, porque es simplemente él es un mensajero, un vocero de Dios. Salomón nos da las palabras divinas. Usen la sabiduría divina. Estas son palabras de Dios, de lo Altísimo, para encontrar el camino a la libertad. ¿A la libertad de qué? A la libertad del pecado, que acusa todo el tiempo. Use la sabiduría de Dios. ¿Para qué más? Úsela para encontrar la paz. Sí, la paz que el mundo no puede dar. Jamás le podrá dar, ni podrá comprar. No importa cuánto dinero tenga, pero la paz proviene de Dios. Use la sabiduría. ¿Y dónde está la sabiduría? Pero ¿en dónde encuentro, hermano? Aquí está, en la palabra de Dios. Aquí está en la Biblia. Úsela. Cuando está afligido, cuando está agobiado, cuando no puede más, cuando ya el mundo se vino sobre usted. Use la palabra de Dios. Señor, guíame, por favor, ayúdame, enséñame, que no tengo paz. Siento que me muero, se acaba mi vida. Ayúdame, Señor. Amén. Él está presto para guiarlo y para enseñarlo a través de su propia palabra y para traer paz a su vida. El mundo no le va a dar la paz. El mundo no lo tiene. ¿Cómo puede darle algo que no tiene? Use la sabiduría para encontrar la paz. Use la sabiduría para encontrar el amor incondicional de Dios.
El amor con condición. Si me lavas el carro, yo te amo más. Si me das de comer hoy día un buen asado, con un arroz, con habichuelas, con platanitos, te voy a amar toda la vida. Un amor interesado, pero ese no es el amor de Dios. El amor de Dios no hay interés. Simplemente busque con su palabra, porque Él ya envió a su Hijo, porque nos ha amado antes de la fundación del mundo, porque Él nos ha amado primero. Él nos ama sin esperando nada a cambio de nosotros. Él nos ama, porque Él es amor, porque su esencia es amor. Usemos la sabiduría para encontrar el amor desinteresado de Dios. Una aplicación más. ¿Le falta amor, hermano? Que nadie le ama a usted. Pues abra sus ojos. Que nadie se preocupa de usted. Pues acuda al Padre, que Él es amor. ¿Qué espera? ¿Qué espera? Nuevamente, tome una pausa y escuche la voz de Dios. Sienta el amor de Dios. Que Él está ahí. Que Él ama. ¿A quién? ¿A los buenos? Si la palabra dice que no hay ni un bueno, ni uno solo, dice Romanos. Somos malvados por naturaleza. Él nos ama, Él ya nos ha perdonado. Busquemos ese amor de Dios a través de la sabiduría de Dios. Dice la palabra que Él nos dará las palabras apropiadas. En momentos difíciles, sí. Apropiadas. Y que tal sabiduría, dice, porque yo les daré las palabras apropiadas y tal sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá responderles o refutarlos. Cuando está la palabra de Dios, no hay enemigo que se levante contra usted, hermano. No hay enemigo que se levante si usted tiene la palabra de Dios. Si esta espada está afilada, que es la palabra de Dios, si usted la usa. Quiero cerrar con estas palabras del apóstol Pablo en Efesios 5:15, una exhortación de Pablo que reafirma lo que Salomón nos acaba de enseñar: a buscar la sabiduría, actuar con la sabiduría de Dios, no con nuestros deseos, no con nuestra necedad, sino actuar con la sabiduría de Dios. Ese es el mensaje que Salomón quiere darnos en estos proverbios que saltan de uno al otro, pero todos son necesarios para nuestras vidas. Nos muestra distintas áreas, pero al final es el mismo. Sé sabio en todo lo que haces. Actúa con sabiduría en el trabajo, en la casa, en la familia, con los gobernantes, en lo que tú hagas. Actúa con sabiduría. Ese es el mensaje. Y presenta esta serie de ejemplos. Pero si usted se va a llevar algo, bueno, necesito ser sabio. Necesito dejarme guiar por la palabra de Dios. Y dice Pablo, así que tengan cuidado de cómo viven. Y esta es palabra para cada uno de ustedes, hermanos. Esta es palabra para la iglesia de Dios. Tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios. Deje la necedad ya. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. La voluntad de Él es buena, es perfecta, es agradable. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo van a ser llenos? Llenos del Espíritu Santo, cantando salmos, himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. De aquí nace la adoración verdadera a nuestro Señor en nuestros corazones. Y Él lo puede ver, no simplemente de nuestras voces, sino de acá, en nuestros corazones. Y den gracias. El último, dice Pablo, den gracias por todo a Dios el Padre
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Y si usted